Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Ya llevamos 17.000 kilómetros en nuestro Model Y, lo tenemos 7 meses y quiero contaros nuestra experiencia. Dentro intro y empezamos con el vídeo. Este vídeo lo vamos a hacer para contaros nuestra experiencia en este tiempo y en estos kilómetros que tenemos el coche, y también para desmontar todas las teorías que tiene el señor Gaitán sobre que no se puede viajar en coche eléctrico y que los coches eléctricos son una chapuza. Bueno, ya tenemos 7 meses, nuestro coche parece que fue ayer cuando lo sacamos y ya tenemos 17.172 kilómetros, como podéis ver en el odómetro. Entonces, quiero hablaros un poquito de nuestra experiencia, de cómo nos está yendo a nosotros, de los problemas que hemos tenido, de los problemas que nos hemos encontrado. Y bien, bueno, para nosotros el coche sigue como el primer día. O sea, la tapicería, las alfombras, todo está como el primer día. No hemos tenido que acudir al service center para nada. Los ensamblajes, las puertas, las ventanillas, la maleta, todo encaja perfectamente, a la perfección. Como el primer día, no hemos tenido ni un solo problema. Y ya habéis visto que llevamos 17.100 y pico kilómetros. Sobre lo que sí os puedo decir es la degradación de la batería que hemos tenido en estos 7 meses. Nosotros no tenemos ninguna aplicación que nos diga exactamente el porcentaje de degradación de batería o la batería que hemos perdido. Lo único que sabemos es que cuando nosotros cargábamos el coche al 100%, cargaba 418 kilómetros para hacer 418, y ahora cuando lo cargamos al 100%, son 416 kilómetros. Hemos perdido 2 kilómetros en estos 7 meses, no sé el porcentaje, que será muy poquito. El coche sigue siendo una de las mejores inversiones que hemos hecho, porque el coche para nosotros es maravilloso, nos encanta viajar con el coche, y aparte, pues económicamente ya sabéis que el tema del ahorro de combustible es lo más. ¿Tiene cosas mejorables? Sí, pensamos que sí. Una de las cosas que nosotros le vemos y que todos los dueños de Tesla se habla, la pintura. Sabéis que la pintura no es lo mejor que tiene. Eh, son capas muy finas y que enseguida está la chapa debajo. Que sí, que para el precio que tiene un coche de estos, que sí, que la podían mejorar. Otra de las cosas que pensamos, las alfombrillas. Las alfombrillas sabéis que son como un poco papel. Tesla tiene en su página alfombrillas de muchísima más calidad que en realidad la mierdecilla de alfombrillas que pone a los coches. Por ejemplo, otra cosa que ya hemos hablado varias veces, pues el tema de las llantas. Sabéis que llevamos los tapacubos, que debajo llevan las llantas, que ni siquiera llevan el embellecedor, y que sí que podrían hacer unas llantas más aerodinámicas y que el coche pues se luzca un poco más. Con el tiempo pues tenemos pensado en poner un vinilo al coche y cambiarlo de color, y también ayudar a proteger la pintura. Tenemos ganas de poner unos tapacubos negros
y pues sí, compraremos unas alfombrillas de más calidad en cuanto estas empiecen a estar pues más desgastadas del uso diario. Bueno, pues para empezar a desmontar el tema de que no se puede viajar en coche eléctrico, para empezar nosotros ya hemos hecho 5 viajes en estos 7 meses y en estos 17.000 kilómetros. Cuando nada más recoger el coche teníamos ilusión por hacer un viajecito juntos y nos fuimos un fin de semana a Altea. Fue el primer viaje que hicimos, unos 300 kilómetros desde Murcia a Altea. Y nada, pues la verdad es que estábamos encantados, súper contentos, cargamos gratis en el hotel y un viaje cojonudo. Luego sí que ya llegó el verano, nos fuimos toda la familia de viaje, sabéis que somos 5, y nos fuimos una semana a Roquetas de Mar, que tenéis el vídeo, el coche cargado hasta los topes, los 5 en el coche, fuimos del tirón, llegamos al hotel y cargamos gratis en el hotel. Hicimos alrededor de 600 kilómetros. Por cierto, me habéis preguntado varias veces si caben las 3 sillitas en el asiento trasero. Caben perfectamente. Hemos hecho la comprobación y caben las 3 sillitas. De hecho, normalmente yo viajo en medio de las 2 sillitas con las niñas atrás. Bueno, luego hicimos otro viajecito solos. Nos fuimos a Málaga y estuvimos unos días en Málaga, hicimos alrededor de 1.400, 1.500 kilómetros, estuvimos recorriendo pueblecitos por Málaga y estupendamente el viaje, ningún tipo de problema, cargamos gratis en el hotel, o sea que es que nos salió el viaje, el tema del coche gratis también. Luego hicimos otro viajecito, nos fuimos a Granada unos días también solitos y nada, el viaje súper bien. Aquí sí que no cargamos en el hotel, cargamos en cargadores de Tesla, pero bueno, ningún problema, un viaje estupendo. Cada vez que viajamos con el coche pensamos que nos encanta de viajar con este coche. Bueno, y ahora el último viaje que hicimos, que hemos hecho alrededor de 1.700 kilómetros, hemos estado en Andorra, que también tenéis el vídeo. Bueno, ya si habéis visto el vídeo sabéis que los consumos se disparan con el frío, sí, pero bueno, igualmente hemos cargado gratis, hemos cargado en los centros comerciales que teníamos por allí y hicimos un viaje estupendo. El coche se comportó muy bien, subimos arriba a la nieve, estupendamente, nada malo que decir. ¿Se puede viajar con el coche eléctrico? Sí. Bueno, no sé si habéis oído lo que van diciendo por ahí o lo que va diciendo el señor Gaitán, de que todos los vecinos de los propietarios de coches eléctricos que estén alerta porque el coche eléctrico se va a quemar el garaje y va a quemar todo el edificio y va a explotar todo. Nuestros vecinos de momento están muy tranquilos, a nosotros no nos han dicho nada, nosotros dormimos todas las noches muy tranquilos y esperemos que nos dure muchos años el coche y que no se le pegue fuego ni al coche, ni al garaje, ni al edificio, ni a los coches de los demás vecinos. Bueno, para el final os dejo lo mejor, lo que siempre crea más controversia y me encanta. Y me encanta porque es nuestro caso. Entonces yo os hablo de nuestro caso. El consumo, el ahorro que tenemos respecto al Discovery que teníamos anteriormente. Siempre me criticáis, es que mi coche gasta 1 litro, es que mi coche gasta 2. Bueno, es que yo no sé lo que gastan los coches de los demás. Yo os hablo de lo que gastaba nuestro coche y os puedo hablar de lo que han gastado o que han consumido todos los coches que hemos tenido. No sé lo que gastan vuestros coches. Os hablo del ahorro que nosotros tenemos con este respecto al Discovery que vendimos. Entonces, en estos 17.000 kilómetros que llevamos, nos equivaldrían a 34 depósitos de combustible del Discovery. 34 depósitos de 54 litros. Ahora os voy a dejar la foto para que la veáis, que no me lo he inventado, el precio del gasoil, que hemos echado la foto al pasar por delante de la gasolinera ahora, ¿vale? Entonces, el precio del gasoil hoy está a 1,56. Os hago el cálculo exacto para que lo veáis, ¿vale? En 17.000 kilómetros son 34 depósitos de 54 litros del Discovery que teníamos. A 1,56 son 2.864 euros. Esto es solamente en combustible, ¿vale? 2.864 euros. Y si os digo lo que llevamos gastado en cargas en estos 17.000 kilómetros, 100 euros.
100 euros contando la carga en casa. 2.864 euros respecto a 100 euros. Para nosotros el coche sigue siendo la mejor inversión que hemos hecho nunca. Sé que me vais a decir, ya es que el coche es muy caro, es que es un coche de 50.000 euros. A nosotros nos costó 48.000 euros cuando lo compramos hace 7 meses. Ahora sí que es verdad que ha bajado el precio. Y pues cuando nos paguen el plan MOVES, pues se nos quedará en 38.000, 39.000 euros. Pero es que el Discovery nos costó 57.000 euros. Para nosotros son dos coches de la misma categoría, dos coches grandes, dos coches amplios, como nosotros buscábamos. Entonces, sigue siendo un ahorro total para nosotros este coche. Bueno, me despido de vosotros. Espero que os sirva de ayuda el vídeo, que os guste. Dadme like y suscribíos al canal, que es gratis. Y os dejo abajo mi código de referidos por si estáis interesados en 3 meses de piloto automático gratis, que es lo que ahora regala Tesla. Una pasta. Bueno, muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Bye, bye.